Mi nombre es Lucrinés Ascuez Hilera, soy licenciada en Sociología, máster en Desarrollo Comunitario y soy profesora del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. También trabajo como coordinadora del proyecto Hábitat 2, específicamente de la línea de equidad, género y participación. Hoy estaremos hablando acerca de un tema relacionado con el hábitat, las políticas y los programas sociales enfocados a esta temática desde un enfoque de equidad. Primeramente vamos a estar haciendo referencia a qué entendemos por hábitat. Es decir, el hábitat es un ámbito donde se van a estar produciendo una serie de dinámicas e interacciones en distintas dimensiones. Podemos estar viendo la dimensión físico-espacial, la natural, la económica, la política, la social, la cultural, que todas configuran un entramado de relaciones que hacen posible la vida humana. Es decir, el hábitat es un ámbito que va a estar en permanente cambio, es decir, a partir de las interacciones que producen los individuos, tanto, es decir, a nivel individual, grupal, en las propias comunidades. Y es necesario entenderlo como el acceso que tienen las personas a la vivienda, el acceso que tienen a determinados bienes, servicios, al empleo, a las oportunidades que se les brinda a las personas, a la toma de decisiones, y ver esto también como un espacio donde se configuran las desigualdades de distinto tipo, si generacionales, de género, por el lugar de residencia, por el ingreso que tienen las personas. Y en función de esto también es necesario ver la correspondencia que van a tener las políticas y los programas en función de atender estas desigualdades. Es importante reconocer el hábitat más allá de la construcción de la vivienda. Es decir, es importante ver las relaciones que establecen esas personas en el barrio, las comunidades, el territorio en sentido general. Y desde el punto de vista también de los valores que se producen en ese espacio, ¿sí? Valores que van a permitir que las personas se identifiquen, que se genere sentido de pertenencia con ese barrio, con la comunidad, con el territorio. Esto también hace posible que los individuos, a partir de ese sentido de pertenencia que se genera, se promuevan esos procesos de participación y cooperación en torno a determinados proyectos que sean colectivos y lleven a cabo ese proceso de transformación. Ahora bien, es importante que en ese proceso de transformación juegue un papel importante la gobernabilidad, es decir, a partir de las políticas y de los programas que se puedan trazar para llevar a cabo, llevar a vía de hecho ese proceso de transformación. Ahora bien, en el caso de Cuba, en la Constitución de la República aprobada en el año 2019, en el artículo 71, hace referencia explícitamente al hábitat, es decir, al derecho que tienen todas las personas a acceder a una vivienda adecuada y el derecho que tienen también a un hábitat seguro y saludable. Entonces, para llevar a vías de hecho este derecho que tienen las personas, en el caso de Cuba, se ha llevado a cabo una serie de programas, tanto de rehabilitación, conservación, mantenimiento de la vivienda, con la particularidad de que existe un proceso de participación tanto de las entidades como de las propias personas beneficiarias de estos programas. Entonces, para llevar a cabo este proceso de transformación se hace necesario, como hemos visto, es decir, definir una serie de conceptos operativos, líneas, estrategias que van a formar parte de las políticas del Estado. Y para llevar a cabo esas políticas, es decir, se van a estar concretando a partir de ¿qué? De programas, de planes, de proyectos. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un primer análisis de estas políticas y de los programas, pero vamos a estar reflexionando en torno a qué principios deben estar guiando estas políticas y programas sociales en función del hábitat, para luego estar viendo ejemplos concretos de políticas y programas sociales que se están desarrollando en el contexto cubano actual. Ahora, desde el punto de vista social, es necesario darle una mirada a estas políticas y programas, pero también relacionado con la política económica que tenga el país. Es decir, que es necesario ver esa relación que existe entre política social y política económica para poder llevar a cabo ese proceso de transformación que no va a ser en abstracto. Entonces, a partir de ahí,
vamos a estar viendo cómo en estas políticas sociales van a estar contenidas las necesidades de las personas, las demandas, van a estar contenidos también los valores que se desarrollen es decir, en ese barrio, en esa comunidad, en ese territorio, en sentido general, donde se va a estar concretando esa política social, que va a ser ese motor impulsor o ese sentido de pertenencia, es lo que va a estar movilizando a las personas en función de lograr ese proceso de transformación, que va a estar incidiendo también en la esfera desde lo cultural, desde los valores, y también es necesario lograr que se incida en la estructura social en alguna medida. Dentro de los principios que estamos proponiendo para el análisis, es decir, partimos de la equidad y la justicia social como pilares del proyecto social cubano. Es decir, entendemos la equidad como el acceso que tienen las personas a determinados bienes, a los servicios. Lo relacionamos también con las oportunidades que estamos dando a esos grupos, a los grupos en sentido general, pero sobre todo a aquellos grupos que están en condiciones de desventaja, en condiciones de vulnerabilidad. Y entendemos también la justicia social desde ese derecho universal de acceder a esos servicios por los individuos, los grupos, y sobre todo trabajarlo en función de ese acceso universal a los servicios, pero también dando una atención focalizada a esos grupos en desventaja social o en situación de vulnerabilidad. Otro principio de los que podemos estar trabajando las políticas y los programas sociales en función del hábito se refiere a la participación, es decir, a la participación que van a tener las personas como sujetos de ese proceso de transformación. Participación que va desde el diseño de esas políticas y de esos programas, sobre todo como formuladores de esa demanda, haciendo explícitos las necesidades que tienen y en función de ello estarse movilizando en ese proceso de transformación, tomándolo como un proyecto colectivo y también como ejecutores de esas acciones que implican las políticas y los programas, y también como evaluadores de esas políticas y programas. Otro de los principios que consideramos que deben tener en cuenta estas políticas y programas sociales está referido a la cooperación, es decir, llevamos a cabo ese proceso de participación de las personas, de los grupos en el proceso de transformación, pero también debemos ver las relaciones que se establecen al interior de ese proceso, es decir, cómo se pueden estar estableciendo no solo relaciones entre cada uno de los individuos, sino entre el resto de los actores que van a estar participando en el proceso de transformación. Otro de los principios está referido a la accesibilidad, es decir, qué capacidades y qué posibilidades tienen las personas de acceder a determinados bienes, servicios, pero estamos haciendo referencia también a información que deben tener las personas para poderse implicar en ese proceso, y vemos también las oportunidades que estamos dando a los sujetos para que puedan participar. Otro de los principios es la intersectorialidad, es decir, muy asociado al proceso de cooperación, es decir, cómo vamos estableciendo relaciones entre distintos sectores con el objetivo también de ponerse de acuerdo sobre determinado tema o sobre determinada temática en que varios actores tienen una incidencia, pero también desde el punto de vista de la intersectorialidad se está buscando optimizar los recursos existentes en el territorio, hacer un uso, pudiéramos decir, más efectivo de las potencialidades que tiene el territorio y cada uno de los actores locales que intervienen, pero también tener en cuenta las limitaciones, en función de esas limitaciones, de las contradicciones que se van encontrando, que se van generando, poder ir buscando soluciones en ese proceso de cooperación. Otro principio importante es la sostenibilidad. Es decir, cómo vamos a llevar a cabo una propuesta que perdure en el tiempo una vez que haya pasado, no sé, el periodo que se destinó para llevar a cabo el programa, para llevar a cabo la política. Sostenibilidad que va más allá de lo económico, es decir, del financiamiento que exista para llevar a cabo la política, los programas, las acciones determinadas, sino también que van con el sentido de pertenencia que tengan las personas, la movilización que se haya logrado, el involucramiento que se haya logrado de esos sujetos en función de ese proyecto. Por eso es importante trabajar también el sentido de pertenencia que tengan las personas con ese proceso de transformación que lo va a hacer perdurar en
en el tiempo. Otro principio es el de la corresponsabilidad. Es decir, este es un principio que se debe estar trabajando desde el proceso de cooperación, porque es una forma de responsabilidad social que implica un papel fundamental del gobierno, pero por ejemplo no solo del gobierno, así cómo el gobierno va a ser capaz de estar articulando otros actores en función de la responsabilidad social que tienen con la temática que se lleve a cabo. Estamos hablando, es decir, que es responsable, por ejemplo, no solo el gobierno, sino es responsable la familia, el individuo, el Estado en sentido general y otros actores que tengan un papel relevante en la transformación de esa temática. A ver, otro principio que es importante tener en cuenta para llevar a cabo las políticas y los programas sociales en función del hábitat es la progresividad, es decir, la progresividad que van a tener esas políticas y esos programas. Estamos hablando que son políticas y programas que se van a llevar a cabo en un periodo determinado. Y es importante que a la hora del diseño de esa política se tomen en cuenta los periodos en que se van a ir implementando determinadas acciones a partir del impacto que esperamos que tengan esas acciones. Estamos hablando que pueden ser acciones a corto, mediano o largo plazo. Esta progresividad va a permitir que esas políticas y que esos programas también sean flexibles, es decir, que en la medida que se vayan implementando y que a nivel de país vayan apareciendo otras políticas y programas, se puedan estar articulando a estos que se están implementando, que se están llevando a cabo. Por tanto, progresividad va a estar bien relacionado con la articulación de estas políticas y programas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Otro principio importante y que en la actualidad se le ha dado un gran peso es a la innovación. Es decir, la innovación en estos procesos. Innovación no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también innovación social, referida principalmente a estar generando, a estar desarrollando prácticas innovadoras en este proceso de transformación, que va desde los mecanismos que estamos utilizando para el diseño de esas políticas y esos programas, pero también mecanismos que se puedan estar utilizando para la evaluación de estas políticas y de estos programas, que implica, como bien habíamos dicho anteriormente cuando hacíamos referencia a la accesibilidad, es decir, el acceso que van a tener las personas a la información. Es decir, la información como herramienta que van a tener los sujetos para este proceso de transformación, es decir, que va a ser gradual, pero que en la medida en que las personas estén más informadas y sobre todo en cómo marcha la política, en cómo van las acciones que se han ido desarrollando, que ellos puedan ver el impacto que se espera con esta política y los programas, también pueden ir generando estos procesos de innovación en el sentido de lo social y que se vea que es una innovación abierta y que tiene un impacto en la gestión de los gobiernos locales. Y es importante con este otro principio que vamos a estar proponiendo, que es el de la transparencia, es decir, la transparencia que debe existir a la hora de estar implementando esas políticas y esos programas. Es decir, que la información, que exista un flujo de comunicación entre los sujetos de esa política, las personas, es decir, los actores que la están implementando, de forma que vean que esa administración que se está haciendo de esos bienes, de esos recursos, es pública. Es decir, y que las personas pueden estarle dando un seguimiento a esas acciones que se van realizando. Y por tanto, esto estaría fortaleciendo la gestión de los gobiernos y si lo pudiéramos estar enfocando desde la gestión de los gobiernos, locales, y se pueden estar estableciendo mecanismos, por ejemplo, mecanismos que sean de rendición de cuentas sistemática, que le permita a esa persona, es decir, a los actores que están implementando la política, tener una retroalimentación entre beneficiarios y los ejecutores de la política en sentido general. Otro de los principios, y que pudiéramos estar cerrando con este, es la transversalidad que deben tener esos programas y las políticas. Es decir, habíamos hablado del principio de la flexibilidad, de la progresividad, pero también de la transversalidad. Es decir, cómo articular estas políticas y programas a nivel nacional con las políticas y programas que puedan existir sobre esa temática a nivel provincial y a nivel local. Sobre todo desde un enfoque de interseccionalidad, es decir, cómo ver
los distintos ejes que pueden estar configurando esas desigualdades, es decir, de género, por el color de la piel, por los ingresos que tengan las personas, por el lugar de residencia de esos grupos, cómo pueden estar incidiendo a la hora de llevar a cabo, de implementar determinadas políticas y determinados programas. Por ejemplo, puede existir programas, de hecho existe un programa de adelanto a la mujer, es decir, a la mujer en el sentido general como programa. Pero existen otras políticas de atención a las vulnerabilidades, es decir, debemos estar viendo dentro de ese grupo de mujeres, es decir, dentro de ese universo de mujeres, cuáles son aquellas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Que de forma tal que dentro de ese programa general de adelanto a la mujer se le esté dando una mirada a esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, que pueden ser por distintas causas, es decir, por el color de la piel, por el ingreso que tengan esas mujeres, por el nivel educacional que tengan, por el lugar de residencia. Pero también se pueden estar articulando, por ejemplo, con las políticas que existen dentro de la dinámica poblacional para la atención a las mujeres con 3 o más hijos. Es decir, por tanto, estamos viendo que dentro de esa política, dentro de ese programa que es universal para la atención a las mujeres, se deben estar focalizando en aquellas particularidades que tiene ese grupo poblacional como grupo heterogéneo. Y en sentido general, es decir, hemos expuesto hasta aquí una serie de principios que consideramos que deben estar guiando las políticas y los programas de carácter social y referidos fundamentalmente al hábitat, y estamos apostando porque estas políticas y programas tengan un enfoque de equidad, de justicia social, que sea interseccional y que tengan ese enfoque integral.